Hola, bienvenidos a Pregúntale al Cabalista. Hola, Rav Lightman. Hola a todos. Mandaron muchas preguntas al programa. Muchas gracias. Les invitamos a seguir enviando preguntas incluso ahora y durante toda la semana. Se puede hacer en dos maneras. Por teléfono, 1-700-509-209, 1-700-509-209, y también se puede enviar preguntas a través del blog personal del Rav Lightman, lightman.es. Lightman.es. La primera pregunta para hoy es la pregunta de Nissim de Lud. Vamos a escucharla por teléfono, por favor. Hola a los cabalistas. Quisiera preguntarle al Rav Lightman. ¿El pensamiento del individuo acaso es físico o espiritual? Y si es que la naturaleza entiende los pensamientos de los seres humanos como si tuviera su propia inteligencia. La naturaleza. No entendí. No entendió. ¿El pensamiento del hombre es físico o espiritual? ¿Y acaso la naturaleza entiende los pensamientos de la persona como si tuviera su propia inteligencia? Primero, tanto físico como espiritual es todo real, solo que espiritual es lo que no podemos percibir por el momento en nuestros instrumentos de percepción y nuestros instrumentos físicos. Entonces eso se llama espiritual, y lo que sí podemos percibir, captar, eso es físico. Los cabalistas lo dividen no en físico y espiritual, sino que ellos dividen todo lo que hay en la realidad en dos. Una parte que está revelada a mí y otra que no está revelada, que está oculta a mí, oculta de mí. Pero en cada momento, cada año, algo de lo oculto se corta de lo oculto y pasa a ser revelado. ¿Esas son nuestras revelaciones? Sí, sí. Y ahora estamos en una parte, en una fase donde todo el mundo oculto se está empezando a revelar. Y por eso hay final del exilio, hay un fin al exilio, hay un fin a la ocultación, y estamos saliendo de esta ocultación, de este exilio, hacia la redención y la revelación. Y en cuanto a las relaciones entre la naturaleza y los pensamientos de las personas, entonces también los pensamientos como intenciones y deseos, todo eso son fuerzas que podemos ver su función, qué poder que tienen, qué validez, y cómo podemos por medio de los pensamientos también conectarnos entre nosotros. Y nos conectamos, solo que todavía no lo vemos, no estamos conscientes de eso. Y por eso la sabiduría de la Kabbalah se dedica a eso, pero la sabiduría común todavía no. Y yo estuve en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, me parece, hace 5 o 6 años, me parece. Y ahí me encontré con un conocido mío, un profesor, y él recibió de un fondo especial del gobierno una solicitud para investigar cuánto influyen nuestros pensamientos sobre la Tierra. Y entonces él estableció 60 lugares en el mundo y empezó a investigar cómo influyen los pensamientos en el mundo y qué conexiones hay entre los pensamientos de los seres humanos y fenómenos naturales. Y de hecho son cosas que dice la Kabbalah sobre eso, que nuestros pensamientos son una fuerza, la fuerza más poderosa de la realidad, la más fuerte, la más benéfica, la más impresionante, la más fuerte. En los pensamientos, que no está sujeta a tiempo, tiene una velocidad infinita, se expande en velocidad infinita y pasa por todas las divisiones y las paredes, y así cada uno. Sabemos cuál es el poder de la opinión pública, por ejemplo. Conocemos fenómenos tales que lo que la madre siente al niño que está en el otro extremo del mundo. Vemos cómo las personas se sienten cuando alguien piensa sobre ellos. ¿Existe eso? Aunque por ahora no podemos trabajar con eso todavía, porque están un poco escondidas de nosotros. Pero sí, de verdad son cosas que están bastante cerca de nosotros, a la revelación y al alcance. Usted dice alcance y revelación, quiere decir que la Kabbalah sí
Si es capaz, la Kabbalah dice que eso existe. ¿Qué es eso? El poder del pensamiento. Conexión en pensamiento entre nosotros existe y tenemos que tomarlo en cuenta, que nosotros influenciamos uno al otro con el poder de nuestro pensamiento y por eso cada uno de nosotros es responsable de sus pensamientos. Cuán bueno o malo, bien o mal él causa en todo el mundo con sus pensamientos y especialmente con los pensamientos, mucho más con nuestros hechos, porque nuestros hechos tienen un rango, una gama muy pequeña, unos metros, unos kilómetros, pero el pensamiento tiene un gran poder que es más allá del pensamiento. Un pensamiento cuando sale de mí ya da vueltas miles de años. Eso no entiendo. Explique, por favor. Mira, son cosas que son un poco difíciles de captar, de entender. Por eso no creo que conviene profundizarnos en ello. Lo que sí conviene siempre revisar nuestros pensamientos e intenciones. Dicen, donde están nuestros pensamientos, ahí están los seres humanos. Y los pensamientos son la indicación del ser humano. ¿Quién es el ser humano? Buenos pensamientos, malos pensamientos. Esas fuerzas son las que están en operación, las que actúan, las que influyen. Y conviene entender que no son nuestros actos físicos que determinan el futuro, sino casualmente los pensamientos. Por eso la sabiduría de la Kabbalah habla solamente sobre las intenciones y los pensamientos. ¿Hacia dónde me atraigo? Eso es lo que yo tengo que revisar en cada momento. Entonces, por medio de eso, actúo de la manera correcta sobre el mundo y el mundo hacia mí de vuelta. La próxima pregunta viene de Ron a través de su blog y escribe lo siguiente. Últimamente vimos en la prensa que la crisis económica va a costar las vidas de 90 millones de personas. Los representantes del Banco Mundial destacaron que la crisis económica puede despertar muchas protestas a través de los países pobres. Si el G20 no van a dar apoyo a las decenas de millones de personas que van a volver a vivir debajo del nivel de la pobreza. Y que la pregunta es, ¿por qué las personas débiles son siempre las que se perjudican? Si la crisis tiene que traer al equilibrio y balance con la naturaleza, parece que la crisis solamente causa más diferencias en la sociedad. Sí, verdad. La crisis hay que interpretar qué significa. Esta crisis nos está mostrando ¿en qué situación estamos entre nosotros? Por un lado, estamos en una conexión global, integral, recíproca. Todo el mundo está interconectado como en una pequeña aldea, todos nosotros como una familia. Si así nos viéramos a todos nosotros así podemos vernos todos interconectados de esta manera, por un lado. Por el otro, estamos separados, en guerra, en odio, en oposición uno al otro. Y la crisis es la diferencia entre lo deseado y lo que existe, entre donde tenemos que estar y el lugar donde estamos por el momento. Ahora, en esa diferencia, en esa brecha, hay personas que se encuentran en mejor estado y hay personas que se encuentran en peor estado. Los países ricos, los países fuertes se prepararon para sí mismos reservas, grandes reservas, y por lo tanto se pueden permitir de alguna manera hacer G20, G30, todos esos encuentros, ocuparse de toda clase de habla, reuniones, y los países pobres de inmediato sienten la crisis en el plato. Sí, en el plato. Ahí, si yo me caigo como un gordo de unos miles de millones a unos millones, no siento nada en el plato, ¿verdad? Pero si ayer tuve 3 veces un plato y hoy una vez, mañana no voy a tener lo que comer. Eso es claro, sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La pregunta no es lo que podemos hacer, ¿cuál es el beneficio? Si el objetivo de la naturaleza es, como él dice, traernos al balance y al equilibrio, entonces lo que pasa es que el es débil se perjudica más y el que era más poderoso es un poco menos, que esa es la naturaleza. No es algo antinatural, estamos dentro de la naturaleza. Lo único que tenemos que entender es dónde está nuestra libre elección, dónde podemos actuar para de verdad cambiar nuestra realidad. Tenemos una sola cosa a nuestro alcance. Si no empezamos ahora a convencer uno al otro
y atacar o ir a guerras, eso no va a ayudar. Tenemos que entender que ese sistema tiene que ser equilibrado, pero no se puede balancear con el poder, porque tenemos que estar interconectados entre nosotros en alcance, en buena relación y actitud. Y yo no puedo con